¿Estamos? Pie derecho, empezamos. ¿Qué tal, Fernanda? No sé si ustedes sepan que existe una fundación es un centro de equinoterapia que se llama Vida a Galope AC. Y la directora del mismo nos acompaña el día de hoy. Eres la doctora Marta Sada Madero. Qué gusto saludarte, Marta, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Y se ha hablado mucho de la equinoterapia. Hemos visto imágenes de niños, de niñas, de adultos, que en esta relación con los caballos, parece que, no sé, de manera sencilla lo quiero poner, parece que las emociones se estabilizan, parece que se sanan. Parece que hay una parte en el cuerpo que percibe y que el caballo también da y que percibe el ser humano, que hacen un conjunto de salud. ¿Cómo nos puedes explicar, Marta, el tema de equinoterapia o hipoterapia? Hola, Fernanda, qué gusto estar aquí con ustedes y qué gusto poder dar la información de lo que es la equinoterapia. Es necesario, ¿no? Muy necesario para que se conozca cada vez más y que se sepan los beneficios que tiene la equinoterapia. Mira, el caballo, yo siempre he dicho, el caballo es mágico. El caballo es mágico porque tiene un beneficio, ¿sí? Fuera de 3 particularidades muy importantes que tiene. Una es el calor del caballo, que la temperatura del caballo es de 38 grados y cuando el caballo trabaja sube a 38,8. Entonces, eso es importantísimo, por ejemplo, para los niños de parálisis cerebral, los que son muy espásticos, que no tienen forma de moverse, los músculos muy contraídos. Entonces, cuando lo subimos al caballo y la temperatura del caballo lo subimos nada más con una mantilla en la cual o a pelo, en el cual ese calor se transmite a sus miembros inferiores. Entonces, tú ves que a los 10 minutos de estar en el caballo el niño relaja totalmente las piernitas. Entonces todo eso que ellos no pueden mover, nosotros como terapeutas les movemos todo esos músculos, esas piernitas, los brazos, vamos ayudando nosotros en todos los movimientos que ellos no pueden realizar. Y esa relajación que se logra con ese calor del caballo dura más de 6 horas. Entonces el cerebro va grabando que puede estar relajado. Entonces cada vez tú vas viendo que están menos contracturados los niños después del trabajo con la equinoterapia. ¡Qué dato, Marta! Sí, eso es importantísimo. Decías 3, ¿el segundo? El segundo son los impulsos que por el lomo del caballo, por su paso, nos manda vía pelvis, columna, cerebro. Entonces esos estímulos son de 90 a 110 por minuto. Entonces es un constante estímulo que reciben y eso provoca el enderezamiento de tronco y cabeza. Eso provoca que tonifiquen espalda y un constante contacto neuronal. Entonces tú ves, por ejemplo, un niño que nos llega sin nada de tono de espalda, que no puede enderezarse, que no puede sentarse. Tú ves a los 2 meses de trabajo que empieza a tonificar su espalda y que ya empieza a sentarse solito, que ya su equilibrio se va mejorando, que su cabecita ya la puede sostener. Entonces, tú a través de meses, digamos, no te digo de un día para otro, pero sí de 2 meses en adelante, tú vas viendo un progreso enorme en los niños que van ya pudiendo sentarse, ya sostienen muy bien su cabecita y ya los papás los pueden dejar solitos en una silla, etcétera, ¿no? Entonces son beneficios enormes. ¿Y el número 3? El número 3 es el paso del caballo, es tridimensional, igual al de ser humano. Ese movimiento de pelvis como circulatorio que tenemos, mano, pierna, la tiene el caballo. Entonces, a los niños que no mueven, que están espásticos también, ese movimiento hace que se mueva toda su cinturón pélvico. Entonces, ese movimiento también se graba en el cerebro y cuando el niño ya se puede sostener paradito, ya lo tiene grabado y es mucho más fácil que caminen. Marta, como bien dijiste, son mágicos, ¿no? Mágicos. ¿Quién descubre esto, Marta? ¿Tienes idea un poco de la historia de la equinoterapia? Pues mira, la equinoterapia la empezaron a usar en Grecia, hace miles de años, y era como ver los beneficios, ¿no? ¿Quieres estar tranquilo? Vete a montar a caballo. Sí, básicamente. Sí,
pero en la Segunda Guerra Mundial, después de ver tantos soldados muy, muy afectados, empezaron a pasearlos en el caballo y veían mejoras en los soldados, ¿no? Que se podían ya sentar, que podían tener más equilibrio, etcétera, y aparte relajarse, porque el caballo te hace crear endorfinas. Entonces eso hace para la depresión, para los que son muy estresados, todo hace que se relajen. Es cierto, vaya, sin tener algún padecimiento, tú te subes a un caballo y el propio sonido que ellos provocan al andar, así es, si es que lo digo correctamente, sí, te relaja, te manda a un estado ese... Y ese clac, movimiento clac, de tu clac. pelvis, que vas con el movimiento del caballo, dicen que está relacionado a lo que es el acunamiento materno. Entonces, psicológicamente tú haces una regresión al acunamiento materno. Como un mecer. Así es, como un mecer arriba del caballo. Y entonces eso te relaja automáticamente. Ahora, Marta, ¿qué padecimientos, en cuáles padecimientos funciona? Tú decías a lo mejor parálisis cerebral, entiendo también niños con autismo, con síndrome de Down, esquizofrenia. Sí, ¿Qué otros? tenemos, mira, lo que es parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, síndrome de West, que este padecimiento es todo el sistema nervioso afectado, es muy, muy profundo, ¿sí? Y después adicciones, bulimia, anorexia, diferentes síndromes, problemas motores, psicomotores, de nacimiento, por accidentes, todo lo que quiera regenerar en lo que es el movimiento, te va a servir el caballo. Anorexia, bulimia. Por lo que te decía yo, que hace crear endorfinas, y el contacto con el animal es maravilloso. Entonces, tú los empiezas a trabajar, aparte de que se relajan y empiezan a ver otro entorno, el contacto con el animal hace maravilla, los hacemos que se responsabilicen de ellos un poco, que los limpian, bueno, es un cambio impresionante lo que son las adicciones. Marta, recuerdo hace mucho tiempo, y perdón el comparativo, pero también se habla de la delfinoterapia. Yo recuerdo haber nadado con delfines en mi primer embarazo y no puedo narrar la maravilla cuando ese delfín se acercaba y ponía pues su trompa, si lo puedo decir, su hocico directamente en mi ombligo, en una absoluta conexión. Y era cuando más se movía mi hijo. Era de verdad, lo recuerdo y se me eriza la piel de una emoción. Pero también recuerdo alguna vez haber entrado a nadar con delfines, con un grupo de amigas, y me acuerdo que una de ellas iba menstruando y traía broncas familiares y traía un rollo muy negativo en ese momento de su vida, que por poco fue atacada por uno de ellos. Son tan sensibles que habrá caballos que no se puedan identificar con determinadas personas, no por el padecimiento, sino por, no sé qué huelan, Marta, no sé, los animales por momentos, o perros que los ves muy tranquilos y de repente te atacan. Claro, el animal sí identifica. Por ejemplo, tú estás arriba de un caballo y estás enojado, estás muy, muy violento, el caballo inmediatamente se empieza a poner nervioso. Tú le transmites esos nervios, ¿no? Entonces, nuestra tarea con los caballos de equinoterapia es prepararlos extraordinariamente bien a todos los eventos negativos, porque la verdad puede pasar lo que pase y ellos están tranquilos, ellos se comportan adecuadamente. No dejamos de estar arriba de un animal que puede tener un impulso en determinado momento, siempre hay que tener el cuidado. Pero el caballo sí lo debes de preparar extraordinariamente bien, tiene que ser un caballo sano con el paso adecuado para que nos dé los estímulos del lomo, ¿sí? Tiene que estar, y ese carácter, ¿por qué? Porque nos subimos con un niño. A veces es un niño muy pesado y vamos 2 terapeutas al lado con el de arriba y el que va jalando el caballo. O sea, somos varias gentes a su alrededor. Después los niños que ya pueden estar solos arriba del caballo, se paran, se acuestan, se rotan, se hacen 1000 cosas arriba del caballo, entonces el caballo lo tiene que soportar. Y tú los ves parados tranquilos, ¿no? Que no pasa nada. No deja, como te digo, de que si hay un estímulo por ahí, por lejos, etcétera, y que lo sorprenda,
pues que sí, siempre debemos tener un cuidado extremo, ¿no? ¿Cómo es un día en el centro que tú tienes? Porque entiendo de clases de equitación, también el tema de equinoterapia, pero ¿cómo es un día? ¿Qué tanto se le dedica a la preparación de los caballos y qué tanto se le dedica a la convivencia de quien tiene el padecimiento? ¿Cómo es un día en la vida de esas clases, de ese lugar que tú tienes? Mira, nosotros de martes a viernes iniciamos a las 10 de la mañana, ¿sí? De 10 de la mañana a 2 y de 3 a 6. O sea, damos 30 terapias diarias, ¿sí? Somos 6 terapeutas, tengo 13 caballos, 3 caballerangos, 3 chicos que nos ayudan. Entonces, es no parar. La terapia es de media hora. ¿Por qué es de media hora? Porque mueves tanto y haces tanto que los niños se cansan, ¿sí? Y es como cuando estás estimulando mucho, llega un momento en que la mente ya no asimila o ya no capta, entonces tienes que descansar para que lo haga. Entonces, por eso no puede ser más de media hora, ¿sí? Tengo una persona que me entrena a los caballos, una persona que los está trabajando constantemente, que me los está poniendo a la mano, que les estamos dando cuerda. O sea, el caballo, vemos uno que anda nervioso, mejor lo descansamos. Les damos corral, les damos un poco de relajación, porque jalan mucha energía. Mucha energía. Ese es el punto, sí. Es un tema de energía, ¿verdad? Sí, claro, jalan mucha energía. A mí me ha pasado como terapeuta que de repente te bajas con un niño que venía pero súper mal. Te bajas y te juro que me abrazo a un árbol, ¿no? Así como diciendo, ay, para descargarte, y mucho dolor de cabeza, ¿no? Te da. Entonces sí jalas mucho energía de lo que es en todo esto. Están en www.vida-agalope.org.mx. Así es. Es Villa Ecuestre San Mateo, en Colonia Jardines de San Mateo. Sí, estamos dentro de la Villa Ecuestre San Mateo. Exacto. Doctora Marta Sada Madero. Vamos a una pausa y regresamos. Este es un tema bien interesante. Esta relación de los animales con los humanos y cómo pueden llegar a fortalecer a ese ser humano en distintas. Doctora Marta Sada Madero decía hace un momento que fortalecen determinados padecimientos los caballos a través de estas terapias, de la equinoterapia. Así es. Pero no los curan. Pues mira, hemos tenido muchos casos de parálisis cerebral que casi vemos imposibles y que han salido caminando de la mano de sus papás. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros como equinoterapeutas? Depende de la profundidad de cada enfermedad, pero como equinoterapeutas buscamos su independencia, que puedan convivir con la familia, que puedan relacionarse, hablar, comunicarse, ¿sí? Entonces, vamos buscando dentro de cada caso, pues lo más funcional que se pueda para ellos. Tenemos casos, como te digo, tenemos ya 5 casos documentados de niños de síndrome de West y parálisis cerebral que han logrado caminar. Casos de autismo que los hemos logrado que se incluyan en escuelas regulares, porque llegan a ser de un adaptativo impresionante los autistas. Sí, o sea, es maravilloso. Síndrome de Down, bueno, son encantadores, pero tonifican su tono muscular, porque ya ves que son así medios bofitos. Tú ves a niños que hemos tratado desde los 2 años y medio y ahorita tienen 7 años, pero si tú los ves caminar por atrás, no ves que sea un síndrome de Down, y que ya están trotando y galopando solos, en cuerda, o sea, nunca solos, pero en cuerda, y ya vamos a entrar a las Olimpiadas Especiales, porque ya están incluyendo la equitación, y entonces son unos de los niños que ahora van a poder competir en equitación. Marta, ¿qué pasa en tu vida que acabas con un centro de equinoterapia? Pues mira, yo soy psicoterapeuta y mi especialidad son adicciones. Yo tenía mi consultorio y bueno, yo estaba feliz haciendo lo que hacía, pero realmente los caballos desde niña me han fascinado. A mis hijos, desde cumplían 15 años, les compraba un caballo. O sea, mi convivencia siempre con animales, perros y caballos, bueno, toda mi vida. Entonces, llego a la Villa Ecuestre San Mateo y veo la oportunidad, empiezo a ver, ahí había una persona que estaba empezando equinoterapia, de hecho un chico que era paralítico, cuadraplégico, se había fracturado las cervicales en gimnasia olímpica,
Y él podía, lo único que hacía era darle cuerda con sus manos, era lo único que podía mover, y tenía personas que lo ayudaban. Entonces él empezó a dar equinoterapia ahí. Entonces yo me le pegué muchísimo porque me interesó mucho el tema, y desgraciadamente este chico después falleció. Entonces me quedé con todos los niños que él les daba, sí, y me empecé a preparar en lo que era la equinoterapia, tomé varios cursos de equinoterapia, y pues llevo 16 años en esto, me gustó muchísimo más de lo que yo hacía, y pues combinando, ¿no? Combinando mi carrera con esto, pero realmente ya me quedé dedicada a lo que es la equinoterapia. Es que si quien nos escucha recuerda haberse subido un caballo y andar a caballo, tú te bajas y te duelen Todo. músculos que no sabías que tenías. Así es. Por ejemplo, la fuerza de la entrepierna, la fuerza de la pompa, la importancia de estar derecho, de que tu columna es como un ritual, Marta. No te puedes subir un caballo y andar en la lela, ¿no? O andar. No, tienes que estar con todos tus sentidos. Tus sentidos, Así claro. es. Y aparte ahora está considerada como la fisioterapia más completa, porque mueves todos los músculos del cuerpo, todos. Y todo eso se registra en el cerebro. Claro, así es. Todo se registra en el cerebro y te va a ayudar. Así pasees nada más al paso del caballo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo habrá niños, me imagino, o niñas que a la hora de ver un caballo, pues no es que sientan bonito, ¿no? Es como que ven una cosa muy grande. Claro. Y cómo también trabajar con ellos para entender que ese caballo los va a ayudar. Así es. Esa creo que es una parte también importante. Sí, los vamos acercando poco a poco. Sí, los niños al principio a lo mejor lloran 1 o 2 días porque no saben qué les va a pasar. Pues sí, como dices tú, los estamos subiendo de arriba de un animalote, ¿no? Pero ven del trato nuestro de como terapeutas y ven que no les pasa nada, que empezamos a hacerles algunas cositas, ejercicios, y no les pasa nada. Y yo les digo a los papás, déjenme los que lloren 2 días, no pasa nada, ¿no? Y no, inmediato, es un amor, o sea, es un contacto fabuloso con el caballo. ¿Sí? Háblanos de los impulsos rítmicos del caballo. Los impulsos rítmicos son los de 90 a 100 impulsos por minuto. Es lo que te decía, que se transmiten vía pelvis, columna, cerebro. Por eso el caballo debe tener un paso adecuado. No podemos, por ejemplo, como fundación muchas veces me hablan y te dono un caballo. No puedo tomar solamente que lo cheque, que esté el caballo sano, no porque sea un caballo viejo y que ya no puedan usarlo, puedo tomar. Todos los caballos de equinoterapia tienen que estar perfectamente bien, sanos, de sus patas, su paso adecuado, porque, digamos, para que transmitan esos impulsos, donde pone la mano debe de poner la pata, eso es que mete bien el posterior, y entonces esos impulsos son los que se mandan, ¿no? Y no es un tema de trotar. También se trota y también se galopa, y también en trote vamos avanzando, ¿no? El trote, tú ya ves que es lo que va a hacer que tonifiquen más la espalda. Entonces sí, llegan los niños primero puro paso, ¿no? Se les da toda su terapia en paso, pero depende de la enfermedad, porque también nosotros para darle equinoterapia necesitamos diagnóstico médico, ver qué se puede hacer con ese niño, hasta dónde podemos llegar, porque hay limitaciones en algunas enfermedades. Entonces también con eso tenemos que tener cuidado. Sí, siempre. Ahora, hay un asunto que se transmite, y así es la palabra, locomoción tridimensional. Es lo que te comentaba del paso tridimensional del caballo, que es mano, pata, mano, pata. Ese es el movimiento circular, que es tridimensional. Así se llama lo que nos estás explicando. Es la locomoción tridimensional, exactamente. Entonces eso es lo que mueve toda la pelvis. Si tú ves un video de una pelvis caminando, ves que es como rotativo, ¿no? Como de rotación. Entonces así es el ser humano y así camina el caballo. Entonces es cuando mueves todo el cinturón pélvico de la criatura. El entrenamiento de los caballos, me parece que ese también es un punto bien importante, porque sí, de por sí te transmiten y también de por sí tú les transmites. Claro. Pero ¿qué entrenamiento llevan ellos, por ejemplo? Pues mira, hemos tomado cursos también de doma natural, porque cómo acercarnos bien al caballo, cómo darles bien cuerda, cómo hacer que los caballos estén relajados,
que no estén tensos a la hora de dar, porque, pues, por ejemplo, los chicos que nos ayudan vienen de charros, ¿no? De ser charros en algunos lados. Y pues algunos están acostumbrados al fuete, etcétera, ¿no? Entonces hay que quitar todos esos vicios que hay y aprender a trabajar al caballo con la voz. El caballo muchas veces a mí me da risa porque ya se sabe en la clase, ¿no? Antes de yo dar la orden, ellos ya pasaron a paso, ya pasaron a alto. O sea, ellos ya se saben su terapia. O sea, y con la pura voz tú puedes estarlos dirigiendo sin que el caballo, un jalón, algo que pueda mover al niño mal, lo puede sacar del asiento, lo podemos lastimar, etcétera. O cuando vamos arriba con un niño, igual si el caballo se da un sacón, como se le dice, ¿verdad? Pues sí nos mueve y nos podemos caer, ¿no? ¿Es a pelo o con una manta? No hay silla. No hay silla. ¿Por qué, Marta? Para que el calor se transmita y los movimientos se transmitan, los impulsos rítmicos. Por ese 38.8 de temperatura. Así es, y por los 90 a 110 impulsos por minuto. Entonces todo eso tú lo estás sintiendo. Si tú te subes a un caballo a pelo, vas a sentir perfecto el movimiento de sus músculos. ¿Hay contraindicaciones en la equinoterapia? Sí, tenemos contraindicaciones. Por ejemplo, los que tienen alguna lesión en la cadera, ¿sí? O mucha escoliosis, que se llama cuando la columna la tienen más de 35 grados. Niños que ya han estado muy chuequitos sentados, que los han dejado mucho tiempo sin trabajar, entonces la columna se les hace una curva muy fuerte. O escoliosis o lordosis cuando se les hace muy sumida. Entonces eso, por ejemplo, nosotros trabajamos hasta un grado de escoliosis que podemos llegar a enderezarla, ¿sí? Porque nuestro trabajo lo puede hacer. Pero ya más hemos tenido niños que hasta les cabe la mano así entre la columna, de tan mal que ya están ahí, ya no podemos trabajarlos. Y hay enfermedades que digo, bueno, yo no sabía todas las enfermedades cuando inicié, ¿no? Entonces... No, esto de la anorexia me tienes... Sí. ¿Cómo? No, ¿Cómo es maravilloso. puede? ¿Qué hacen con la anorexia los caballos? Pues mira, los calman, los relajan y les dan otra intención a las criaturas, ¿no? Se les olvida todos sus problemas y sus depresiones. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con esta fundación Vida a Galopa? Con la fundación 6 años, trabajando equinoterapia 16. ¿Sí? ¿Y por qué inicié la fundación? Porque a mí me llegaban chiquitos de muy bajos recursos. Digo, al principio era yo sola con un caballo y un caballerango. Entonces empezábamos a dar terapia y yo cobraba, ¿sí? A la gente, pero me llegaban chiquitos que no podían pagar. Entonces decía yo, pues no los puedes dejar sin tratamiento, definitivamente no los puedes dejar sin tratamiento. Entonces decía yo, bueno, de cada 5 que me paguen beco a 1, ¿sí? Y así llegué a becar 25. Entonces, pero los gastos son enormes, los gastos para mantener un caballo son enormes. Entonces, y pues todo el centro, ¿no? Y fuimos creciendo ya teniendo muchos más niños. Entonces, cuando yo llegué a 25 niños becados por nosotros, dije, no, pues voy a constituirme en fundación, ¿sí? Entonces, ahorita ya tenemos 50 niños becados. Nos han ayudado muchas instituciones, hemos estado 2 veces en el redondeo de Oxxo, nos ha ayudado Banamex, Santander, varias gentes particulares. Entonces, ya, ha tenido credibilidad mi fundación. Realmente estamos, pues bien con Hacienda, bien con todo, ¿no? Que ay, qué divina, podemos Marta. estar, sí, no estamos en la lista. No, sí. ¿Saben qué? Si entiendo bien, Marta, es la única fundación en México que puede certificar a un terapeuta. Así es. Fíjate que me acaban de llamar del DIF nacional. Nosotros hacemos un evento al año que se llama Equitrón, ¿sí? Unida con la Escuela Miguel Hidalgo, que también dan equinoterapia. Entonces hacemos este evento para recaudar fondos y que toda la gente que nos ha ayudado vea el trabajo de nuestros niños. Los que han apadrinado a varios niños ven ese trabajo y ven lo que han avanzado en un año. Entonces, dando para estas criaturas, ¿sí? Entonces, este año nos firmó los diplomas la señora Angélica Rivera. Nos confió. Y mandó a una persona a ver el equitrón. Entonces, yo no sabía, la verdad no sabía que iban a ir. Y después esta chica, que se llama Rebeca Camacho, me llamó
y me dice, oye Marta, estuve en el Equitrón y la verdad quedé impresionada del profesionalismo, de ver el avance de los niños, de ver todo su trabajo de los caballos, la verdad, increíble. Entonces me dice, y hemos estado visitando varias escuelas de equinoterapia y ninguna tiene el profesionalismo que ustedes tienen. Entonces quiere hablar el doctor Ricardo Camacho contigo. Entonces, bueno, fui a la cita con él y el doctor Camacho me propuso que en mi centro, yo tengo un diplomado de equinoterapia. A las gentes, hemos preparado a varias gentes ahí, hemos preparado a la Policía Montada de Toluca, etcétera, pero les doy un diplomado de 2 meses. Los cursos que yo tomé eran de 3 días, ¿no? Que dices, bueno, ok, sí aprendí mucho, pero pues toda mi práctica es la que se ha aplicado. Entonces, viendo esto, dices, en 3 días no puedes aprender a dar equinoterapia. Todo lo que yo he visto en los centros de equinoterapia, pues sí tratan, pero no es lo adecuado. Porque como te decía, no es subir a un caballo al niño, nada más. Tienes que saber qué le haces, tienes que saber que sí lo puedes ayudar, qué es lo que le debes de hacer y cómo lo debes de tratar. Y el caballo bien preparado. Entonces, ahora me proponen dar de todos los centros de la República, van a estarlo viendo ellos y me van a mandar a la gente para prepararlo en mi centro. Y ahí vamos a certificar junto con el DIF Nacional y Olimpiadas Especiales. Es que sabes que, Marta, si no resulta lo contrario. Claro. Si tú subes a un caballo a un niño en esas condiciones, lo puedes acabar de tronar. Puedes hacer más daño. Sí, puedes hacer más daño. Yo ahorita que he visto en el Face varias escuelas de equinoterapia, veo fotos y digo, no es cierto, ¿sí? O sea, no deben de hacer esto perjudica. Yo di un curso con Olimpiadas Especiales y vinieron 45 equinoterapeutas de toda la República para certificarse, de los cuales yo nada más certifiqué a 10. ¿Por qué? Porque no sabían ni dar cuerda, no sabían muchísimas cosas y no puedes permitir que estén haciéndolo así. ¿Sí? O sea, de 45, 10. Así es. A ver, vamos a una pausa. Les doy nuevamente el dato de la doctora Marta Sada Madero. Es Fundación Vida a Galope AC. Su celular es 04455 3331 4908. Vale la pena. Hay muchos patrocinios, donativos. Comuníquense con ella y vean si pueden ayudar o si tienen algún caso. Deben de llevar, me imagino, los estudios y todo para que ellos puedan evaluar si esa persona puede ser tratada a través de la equinoterapia, porque sí me parece bien importante entender que no es un boom esto de la equinoterapia, es una terapia que requiere de los pasos A, B, C, D, y si eso no se lleva a cabo, olvídalo. Caes en lo contrario y le puedes dar en la torre peor a quien tenga esquizofrenia, síndrome de Down, disfunción cerebral mínima, hiperquinesia, deficiencias en la coordinación psicomotriz, esclerosis múltiple, en fin, parálisis cerebral, entre otras. La gente que nos escucha sí es caro. ¿Que cuánto tiempo más o menos es recomendable una terapia? Que si solamente tienes ese centro en esa dirección o pueden en algún otro lado contratar un terapeuta para que lo lleven. O sea, como que tener, pues te quieren más cerca básicamente. ¿Cómo le vamos a hacer con eso? Pero cuéntanos un poco como cuánto dura esta terapia, más o menos. Mira, el costo no es mucho, sí, la verdad, por una terapia a la semana cobramos 1,600 pesos al mes, por 2,600, por 3,600. Depende del caso, del niño, del estudio que nosotros hacemos una evaluación y dependiendo de eso hacemos programa a seguir. Depende de lo profundo que estén los chiquitos, es si necesitamos 1 o 2 o 3 terapias a la semana. En relación a otro tipo de terapias, pues no es tan caro, porque si tú analizas un poquito, estamos dando una terapia hasta el caballerango, el caballo, y a veces 2 terapeutas. Somos 4 gentes con un niño. Y te salen 350 pesos la terapia, no es cara. ¿Sí? Uh-huh.
Pero bueno, para los becados, para las gentes que nos necesitan, hacemos su estudio socioeconómico y dependiendo de eso, damos un tercio de beca, media beca o beca completa, dependiendo de las necesidades de la gente. ¿Es lo mismo equinoterapia que hipoterapia? Hipoterapia se le llama igual cuando te subes y cuando dicen hipoterapia pasiva y hipoterapia activa. Hipoterapia pasiva es cuando tú te subes con el niño y él no hace nada absolutamente y tú le tienes que mover todo. Hipoterapia activa es cuando el niño ya te empieza a responder y ya él empieza a moverse solito. Hay veces que ahí en ese punto ya nos podemos bajar y darle la terapia desde abajo, ya que el niño se sostiene en el caballo. Vamos juntos, vamos sosteniéndolo, pero él ya va solito, ya no va recargadito en ti o ya puede sostenerse porque ya logró su equilibrio. Y además, fíjense, en este contacto de la temperatura 38.8, ¿de qué se agarran los niños? No traen, sí traen Les ponemos un cincho, que se llama, que son grapas. Depende, cuando nos subimos ponemos... Para que no se vayan de lado. Sí, ellos se sostienen con sus manitas, por eso ya cuando vemos que llegamos a ese punto que ellos te empiezan a responder, ya podemos dárselas desde abajo. A mí me parece, me decías, llevas 16 años, Marta, en esto, de cuando empezó ahora... es otro mundo. Es otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo. ¿Cómo era, Marta? He aprendido muchísimo. 16 años. Aparte de que no estaba reconocida, no estaba muy reconocida la equinoterapia todavía, muchos doctores no creían en ella, ¿sí? Me topé con muchos médicos que les decían, no, pues, llévalo que se divierta, eso no sirve de nada. Fui al Teletón y les ofrecí, porque les dije, tienen listas enormes de niños esperando, ¿por qué no me mandan que yo los empiece a trabajar? No, eso no está comprobado científicamente. O sea, muchos peros. Pero en la actualidad veo que ya empiezan los médicos a reconocer, porque ven los avances de los niños. Muchas mamás hasta me dicen, no le digo al doctor que lo traigo aquí, pero se queda sorprendido de los avances que ha tenido. Y digo, pues dile que lo traes, ¿no? Que está en equinoterapia. Claro. Y tengo muchos fisioterapeutas que me mandan niños, muchos neurólogos que me mandan niños, que ya ellos mismos lo recomiendan, porque ven que de veras se hacen avances enormes. O sea, es neurológico, es traumático y psicológico. Y es psicológico y además degenerativo. Así es. O Exacto. sea, se tratan esas cuatro cuestiones. Así es, exactamente. ¿En cuál ves más resultado? Pues la es parte un neurológica. Conjunto. En la parte neurológica es mucho lo que se ve, porque de veras es sorprendente. Por ejemplo, un chiquito autista que me acaba de llegar hace poquito, ¿sí? Podemos llamar que eso está totalmente evadido de una realidad. No hay contacto visual, no hay contacto, no acepta contacto físico y no responde a ningún estímulo. Me llega ese chiquito hace 3 meses. Ahorita el niño ya te ve a los ojos, ya empieza a balbucearte, ya te sigue órdenes, ya se baja, acaricia su caballo, ya lo jala con la cuerda. O sea, es un avance impresionante. Es un avance en 3 meses. O sea, es un conjunto, por eso te digo, todo se estimula, ¿no? Pues te felicito, Marta. Marta Sada Madero, doctora, te felicito de verdad. Gracias, Fernanda. Este calor del caballo, que puede fungir como sustituto de un calor materno, con ese movimiento suave que produce la sensación de ser mecido, sintiendo seguridad, amor, protección, favorece la confianza, la aceptación y se endereza. Así es. Gracias, Marta, por estar con nosotros. ¿Se dan cuenta? En México somos más los buenos. Es cuestión de dar espacio a la gente que está haciendo las cosas correctamente y que está poniendo ese granito de arena para sacarnos adelante a todos.